Buenos días, Iglesia, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Te animamos que desde el lugar en donde estés dispongas tu corazón para que podamos juntos adorar a Dios en esta mañana. Salvación, traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, seguiré. A Jesús seguiré. Decimos juntos su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a seguir cantando en esta mañana. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres
amanecer a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo, que tú eres mi todo. Solo tú, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Sé exaltado y glorificado. Te amamos, Jesús. Buenos días, iglesia. Bueno, ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas y quisiera compartirles un versículo muy especial que está en Salmos, capítulo 91, versículo 1 y 2, y dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y en este momento de dificultad quisiera que podamos confiar en Dios, confiar en que Él es quien nos sostiene, Él es quien nos sustenta, que Él es nuestro proveedor y que toda nuestra economía está en sus manos. Los invito a que podamos orar por este momento. Señor Jesús, te damos gracias, papá, gracias por este momento. Queremos hacerlo de manera voluntaria, Señor, como un acto de adoración, para decirte, Señor, que dependemos totalmente de vos, Jesús, que nuestra economía está en tus manos y confiamos en que vos sos quien nos provee, papá. Te damos muchas gracias, Señor, y aún sabemos que vas a obrar milagros, Señor, en la casa de tus hijos, papá. No hay nada que nos preocupe porque sabemos que estamos en tus manos. En tu nombre, Jesús, amén. Y los invito a que puedan poner su diezmo o su ofrenda en un sobre y cuando volvamos a vernos pueden traerlo personalmente. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Creemos que en esta mañana Dios cumple sus promesas sobre sus hijos, así que te animamos a que podamos cantar juntos. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque vos, Señor, estás trabajando y quizás no lo podemos ver, pero creemos en lo que vos estás haciendo. Señor, creemos que en este momento vos estás tocando los corazones y que en cada uno de los lugares de donde se está viendo esta transmisión, vos estás trabajando en el nombre de Jesús. Creemos libertad, Señor. Creemos que vos cumplís tus promesas, Señor. Creemos que vos sos un Dios bueno. Señor, realmente te adoramos y creemos en lo que vos estás haciendo. Y hoy, Señor, queremos llenarnos de fe, Señor, para seguir cantando sobre lo que vos haces. Aunque no lo veamos, Señor, aunque todavía no lo entendamos, creemos en tus planes, creemos en tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, realmente te amamos, Señor. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, mi Dios. así eres tú. Te adoramos solo a ti. Te exaltamos, Señor. Sí, Dios, así eres tú. No hay otro como Tú estás sobrando. tú, siempre estás sobrando. Te exaltamos, oh Jesús. Te adoramos, oh mi Dios. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo estás? Qué cosa tan extraña esto de comunicarnos por este medio, ¿no? Sobre todo a nosotros, que como iglesia siempre nos gusta saludarnos, darnos un abrazo, darnos un beso, darnos un cariño. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y a estas nuevas modalidades que esperemos que sea por corto tiempo. Yo quisiera como reflexión inicial que aprovechemos este tiempo para todo lo que hemos hablado en días anteriores, pero esencialmente para valorar lo que es la iglesia, para valorar lo que es una familia de la fe, un espacio, un lugar donde poder adorar al Señor, donde poder alabar su nombre, pero también otros hermanos que nos acompañen en el camino de la fe. Creo que este tiempo, una de las cosas que nos va a permitir hacer es justamente esto, valorar lo que significa la iglesia, el hacer iglesia y que somos iglesia. Así que bueno, comienzo con esto, con que aún a pesar de las circunstancias que parecen difíciles, creo que en medio de todo esto algo bueno podemos encontrar. Sin ánimo de ser pesimista o sin ánimo de ser apocalíptico, creo que se vienen tiempos donde vamos a tener que adecuarnos a ciertas nuevas modalidades o ciertas nuevas maneras de hacer iglesia. Así que creo que ahora de alguna u otra manera se está trasladando sobre nuestras vidas la responsabilidad de ser iglesia. Y creo que el Señor se anticipó a lo que venía a través de la serie de mensajes que hemos traído en los domingos anteriores, ¿no? Hablando acerca de temas que son de suma importancia para nuestra vida. Así que ahora ya no recae la responsabilidad sobre otros, sino que cae sobre nosotros. Ya no necesitamos o no vamos a poder utilizar los intermediarios de siempre, ¿no? El pastor, el líder o el sacerdote, sino que ahora
recae sobre nosotros la responsabilidad de nuestra relación con Dios. Ahora es tiempo de aprovechar para orar, y nadie va a orar por nosotros. Es tiempo de leer la palabra de Dios y nadie la va a leer por nosotros. Es tiempo de ayuno, es tiempo de que la alabanza suene en nuestros hogares, convertir cada una de nuestras casas en iglesias donde la luz del Señor alumbre. Así que yo estoy muy animado con los tiempos que estamos viviendo, más allá de los nervios que produce adaptarnos a toda esta nueva modalidad, pero estoy muy animado porque creo que muchas familias van a ser avivadas a través de este nuevo periodo de hacer iglesia en casa. Quiero que recuerdes, como anuncio, que este servicio es el del domingo en la mañana, y el próximo domingo vamos a volver a repetir esta modalidad en el mismo horario. Quiero alentarte con estas palabras para iniciar el mensaje de esta mañana. Podrán cerrar los templos, pero nunca podrán cerrar la iglesia. Podrán venir tiempos difíciles, pero la iglesia seguirá siendo gloriosa. Podrán perseguirnos o inclusive prescribirnos, pero sin embargo la iglesia seguirá hasta el final de la historia, esperando a que su amado regrese. Recordemos, todos nosotros somos iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, los lavados por su sangre, los comprados por precio de sangre, somos sus hijos y esperamos con ansias y con mucho deseo el regreso de nuestro amado Señor. Coronavirus, qué palabra que se ha vuelto de moda o que está siendo tan vigente en el último tiempo. Los buscadores saturados, viendo a ver de qué se trata este virus, de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los alcances que está teniendo. Una palabra que a algunos solamente de escucharla les aterra. En un principio, cuando este nombre comenzó a surgir, o esta frase, o esta palabra, o este virus comenzó a hacerse un poquito más famoso, por decirlo de alguna manera, y trascendía las fronteras de China, comenzaron a hacerse muchos esfuerzos por descubrir cuál era el origen de este virus. ¿Dónde estaba enfocado el origen de este virus? En un principio se dijo que había nacido allí en los mercados de China, donde venden murciélagos y donde venden ratas y todo ese tipo de manjares tan deliciosos. En un principio se creyó que era por ahí. También se llegó a decir que era el resultado de intentos fallidos en laboratorios clandestinos, que se había escapado de alguna manera este virus. Los naturalistas comenzaron a decir de que era una manera en la cual la naturaleza estaba tomando una especie de venganza y naturalmente había creado este virus por el exceso de uso o abuso que estamos haciendo de la naturaleza. Y no faltó algún que otro religioso, en el buen sentido del término, que se anticipó a un apocalipsis, al final de los tiempos, como una señal del final de los tiempos. Esta obstinación o esta obsesión por descubrir el origen de la enfermedad fue cambiando poco a poco, porque la urgencia demandaba que se fueran descubriendo un antídoto o un remedio que pudiera curar esta enfermedad. Ahora en este tiempo se dice o se habla de conspiraciones, se dice que Alemania tiene la cura y no la quiere dar, que China la tiene, que Rusia la tiene, que Israel o Estados Unidos poseen el antídoto, pero lo cierto es que debemos reconocer que la mayoría de nosotros desconoce o tiene muy poco elementos de información real. Debemos de ser conscientes que los medios de comunicación filtran la información que llega a nuestro alcance, que no todo lo que se dice es cierto, ni tampoco sabemos la totalidad de la información. Los medios de comunicación van filtrando para que las masas, es decir, nosotros, sepamos solamente lo que ellos están queriendo que nosotros sepamos. Tengamos mucho cuidado con las fake news y con todo eso que está dando vuelta, que regularmente son noticias demasiado apocalípticas. Mantengamos la calma, esencialmente mantengamos la fe.
Estamos tan atolondrados con tanta información y tanta desinformación o información contrapuesta que al final no sabemos si esta enfermedad es real, si esta enfermedad tiene la gravedad que se le quiere dar o simplemente es una puesta en escena o tal vez sea mucho más grave de lo que nos han dicho. No sabemos. No sabemos si las medidas que se están tomando son exageradas, si las medidas que se están tomando son suficientes o son inadecuadas. Estamos realmente esperando que el tiempo pase y podamos ver cuál es el resultado de todo lo que se está haciendo. Así que la pregunta que me hago yo y que deberíamos hacernos todos los creyentes es: ¿qué podemos hacer en este tiempo de tanta confusión? Y quisiera tomar un relato del Antiguo Testamento en el libro de Números, en el capítulo 21, para poder sacar algunas enseñanzas que nos ayuden en este tiempo de turbación y de confusión. Dice Números capítulo 21, versículo 4 en adelante: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas, como dicen otras versiones, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y éste vivía. En primer lugar, la primera enseñanza que quiero rescatar de esta historia es que tenemos necesariamente que valorar lo que tenemos y no ser tan quejosos e inconformistas. Nos encontramos con un pueblo que había sido sostenido por Dios a lo largo de mucho tiempo en el desierto, y siempre tenía una queja o algo por lo cual quejarse a Moisés o murmurar o levantar crítica. Todo el tiempo nos cruzamos con gente inconforme, todo el tiempo nos cruzamos con gente quejosa y crítica, aún inclusive en la iglesia. Teniendo mucho, teniendo suficiente, todavía sigue quejándose de lo que no tiene o de lo que le falta, que esto está mal, que quisiera tener aquello, que por qué las cosas son así. En vez de mirar todo lo que tienen, siempre están inconformes por lo que ellos creen que les falta o cómo deberían de ser las cosas. Aquí nos encontramos con un pueblo quejoso, que no ve todo lo que Dios le ha dado y solo ve lo que le falta o lo que desea. Un pueblo que siempre quiere más de lo que tiene y que se cree más de lo que es. Un pueblo inconformista. Por 40 años había recibido el favor de Dios, había recibido comida, sus vestidos no se ponían viejos, su calzado creció con ellos, recibieron protección, pero siempre tenían algo de qué quejarse. Estaba leyendo una noticia en estos días, en el día de hoy en realidad, que la verdad que me asombró y me causó vergüenza hasta de mi nacionalidad. En Argentina se tomaron las medidas de agarrar los aviones de bandera, la aerolínea argentina, e ir a buscar a los argentinos que habían quedado fuera del país por causa del cierre de fronteras y de la cuarentena que hay a nivel mundial. Aerolíneas Argentinas fue a buscar a los argentinos a ciertos lugares para recogerlos y traerlos de regreso a nuestro país. Y se filmó un video dentro del avión donde los pasajeros de este avión, en vez de estar agradecidos por lo que se estaba haciendo por ellos, estaban quejándose porque tenían que esperar arriba del avión, que subiera el personal sanitario, que le tomaran la temperatura y que descartaran cualquier indicio de enfermedad. En vez de estar agradecidos por lo que alguien había hecho por ellos, encontraron un motivo por el cual quejarse. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esta misma trampa? Nos hacen creer de que merecemos más de lo que tenemos, que deberíamos aspirar a mayores cosas, y todo esto no nos permite disfrutar
de lo que tenemos. Evidentemente, por el texto que hemos leído, al Señor le molesta la queja, le molesta la crítica, le molesta la inconformidad, le molesta a los hombres y mujeres que no son capaces de agradecer o de tener corazones agradecidos por todo lo que Dios le da. Y el Señor manda una plaga o manda estas víboras al pueblo, víboras venenosas para que piquen al pueblo y se den cuenta de que ellos tenían mucho más de lo que ellos merecían. Que aún inclusive las serpientes creo que estaban en el desierto y aún de eso el Señor los estaba cuidando. Yo creo que el Señor abrió las puertas, sacó su protección para que las serpientes entraran dentro del pueblo y pudieran picarlos. Esto me lleva a un pensamiento no solamente de esta historia, sino también de este tiempo. El coronavirus no fue un accidente para Dios. El coronavirus no es algo que se le escapó del plan de Dios. Dios sigue siendo soberano y de una u otra manera, en la soberanía de Dios, nosotros tenemos que encontrar cuál es su propósito. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo un Dios de amor. Sin embargo, a veces permite este tipo de cosas para que nosotros podamos valorar aquellas cosas que de otra manera no podemos valorar. La figura que Dios nos prepara o lo que algunos pretenden de que la vida que Dios nos prepara es como un gran parque de diversiones, donde Dios se encarga de que pasemos la vida disfrutándola sin penas, sin preocupaciones. Esa no es la verdad bíblica. Dios no está preocupado porque nos vaya bien solamente. Dios está preocupado en transformarnos en hombres y mujeres de bien. Dios no se preocupa o no está ocupado en criar hijos caprichosos a los cuales hay que responderle inmediatamente cada vez que claman por una necesidad. Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo y muchas veces las pruebas de la vida servirán como elemento necesario para que la imagen del Hijo se vaya formando en nuestras vidas. Obviamente que el pensamiento de la soberanía de Dios frente a algo como lo que está ocurriendo es un pensamiento burlesco para aquellos que pretenden tener el control de todas las cosas. Aquellos que dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué está ocurriendo esto a nivel mundial? Por eso creo que la presencia de una carencia, aunque parezca una contradicción o un juego de palabras, puede convertirse en una bendición cuando nos permite recordar nuestra fragilidad y especialmente nuestra necesidad de Dios. Porque lo primero que hizo el pueblo cuando vio eso es arrepentirse de su pecado. Dijo, hemos pecado murmurando contra Dios y hemos murmurado contra Moisés. Ora a Dios para que Dios nos libre de esta plaga. Muchas veces situaciones difíciles en la vida y especialmente este tiempo con este virus que nos rodea es una excelente oportunidad para acercarnos a Dios. Muchas veces la única manera o el único momento en que nos acordamos de Dios es con la llegada del dolor, con la llegada de la crisis, con la llegada de la aflicción. Mientras estamos bien, mientras nos vemos jóvenes, mientras nos vemos fuertes, mientras la salud abunda, mientras hay dinero, mientras las cosas están bien, Dios sobra de nuestra vida. No queremos saber nada con Dios. Es más, hasta tenemos una imagen de Dios que si le damos demasiado lugar a Dios en nuestra vida, Dios va a hacer una aguafiesta y no vamos a poder disfrutar todo lo que tenemos, como si fueran estas cosas estuvieran de la mano. Es decir, darle más lugar a Dios significa menos disfrute de la vida, cuando aquellos que amamos al Señor desde hace tantos años sabemos que es todo lo contrario. Dios completa nuestra felicidad y aún en lo poco o en lo mucho podemos disfrutar la vida cuando Dios es parte de ellas. Así que muchas veces nos acordamos de Dios en medio de la crisis, pero hay algo que estoy viendo en este tiempo que me llamó mucho la atención. Muchas veces nos acordamos de Dios cuando es tarde. Y déjame que te lo explique por qué digo esto. Prácticamente todos los templos alrededor del mundo están siendo cerrados. Alguien podría decir, justo ahora cierran las iglesias cuando más necesito del Señor. Justo ahora, cuando estaba por ir a una iglesia para pedirle a Dios que me cuide, cierran las iglesias. Es cierto que hacía meses o años que no iba a ninguna reunión de la iglesia o no participaba en ninguna congregación. Pero ahora que necesito a Dios, ahora que lo necesito, justo ahora me cierran las iglesias. Bueno, en primer lugar, maravilloso que veas la necesidad de Dios,
en este tiempo, pero qué bueno que lo veas aún mucho mejor en tiempos de salud, de abundancia, de prosperidad. Porque Dios quiere ser parte de toda nuestra vida. Dios quiere ser parte de la totalidad de nuestra vida. La totalidad de nuestra vida. Pero no quiero que cometas el error que muchos cometen. Dios nos va a sacar de esto. Esto va a pasar de acá a unas semanas, a algunos meses. Esto va a ser historia. Pero yo quiero que recuerdes lo que pasaste, lo que viviste y lo que sentiste en estos días. La necesidad de Dios, la necesidad de una iglesia, la necesidad de gente que te aliente en la fe, para que cuando llegue el día bueno, cuando llegue el día de la abundancia, de la salud, de disfrutar, no te olvides de Dios y sepas que Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Ahora, esta historia nos muestra algo. Dios no quita las serpientes, sino que Dios les da el antídoto. Dice, no les voy a quitar. El pedido era, quítanos la serpiente, nos están matando. El Señor dijo, no les voy a quitar la serpiente. Van a tener que convivir con ellas, pero yo les voy a dar el antídoto. Cada vez que alguien mire la serpiente ahí colgada, la serpiente de bronce ahí colgada en el asta, esa serpiente o la mirada a esa serpiente les servirá como antídoto o como remedio para su enfermedad. Vivimos en un mundo que se ríe de Dios. En un mundo que se burla de Dios y que se queja de Dios. Un mundo que quiere vivir a espaldas de Dios, queriendo imponer ideologías perversas y políticas de muerte. Que creen tener derecho a imponer sus apetencias sexuales sobre la vida de inocentes y de niños. Que ellos son quienes pueden determinar quién vive y quién no vive. Quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir, aún desde el vientre de su madre. Un mundo que rechaza abierta y violentamente la idea de Dios para imponer de manera violenta también sus propias ideas. Un mundo que cada día se está cargando con mayor violencia y muerte, que cada vez está más lejos de Dios. Este mundo ahora, en esta crisis, está rogando porque Dios lo salve. En el Nuevo Testamento Jesús toma la figura de lo que ocurrió en el desierto con Moisés para darnos una enseñanza inmensa. Jesús nos va a hablar en el Nuevo Testamento acerca del virus más letal que conoce la humanidad. Nos va a hablar del virus más letal que tiene una historia mucho más larga que cualquier otro virus. De hecho, este virus es el comienzo de todas las desgracias en la humanidad. Dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 es la lectura que hemos hecho. Existe una plaga o un virus mucho más letal que el coronavirus o que cualquier otro virus, y este es el pecado. Mientras el coronavirus puede quitarnos la vida física y temporal, el pecado nos puede llevar a la perdición eterna. El pecado es como una serpiente, es sigiloso, astuto, silencioso, imperceptible, pero su veneno es mortal. El pecado es nuestro mayor virus, es el principio de todos los virus, es la causa de todos los males. El pecado es la fuente de nuestras mayores tristezas, de nuestras mayores frustraciones y de nuestras mayores heridas. El pecado mata más gente que la suma de víctimas de todas las plagas juntas, de todas las guerras y de todas las hambrunas que ha pasado a lo largo de la humanidad. El pecado arruinó la perfecta creación de Dios y aún hoy el pecado lo sigue haciendo. El problema no son los gobiernos o los malos gobiernos. El problema es el pecado del gobierno. El problema no es los malos esposos o las malas esposas o los malos padres. El problema es el pecado de esos esposos o el pecado de esos padres. El pecado tiene la capacidad de arruinarlo todo. Pecado es rebelarse contra la palabra de Dios o sublevarse contra el plan divino. Pecado es rebelarse contra Dios y contra su derecho de soberano de gobernar nuestras vidas. El pecado es rebeldía, el pecado es muerte, es un estado de nuestra naturaleza de rechazar todo lo que Dios quiere. En definitiva, todos los males que nos rodean, sin excepción, son por causa del pecado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sería levantado como la serpiente en el desierto para que todo aquel que ponga su fe en Él fuera libre de este virus llamado pecado.
Dios no quita la maldad del mundo de la misma manera que no quitó las serpientes de aquel lugar. Lo que hace el Señor es darnos el antídoto contra este virus para que podamos ser libres de las consecuencias de nuestro propio pecado. Él mismo fue levantado en una cruz como aquella serpiente, muriendo en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados para perdonarnos de una vez y para siempre a todo aquel que cree en Él. Porque eso es lo que dijo el texto que hemos leído, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, en este tiempo vamos a tener necesidad de recordar algunas cosas, de tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, necesitamos los creyentes afianzar la certeza de nuestra salvación. Eso nos quitará el temor. Pase lo que pase, nuestras vidas están en las manos del Señor. Afirmar las doctrinas principales de nuestra fe, la certeza de nuestra salvación. En segundo lugar, necesitamos revisar la manera en la cual vivimos nuestra fe. Eso nos quitará la inseguridad. El hecho de buscar a Dios, el hecho de estar cerca del Señor, el hecho de saber de que Él nos abraza y nos ama, el hecho de buscarlo en oración, el hacer ayunos, el escuchar sus alabanzas, inspira nuestra vida, pero nos llena de seguridad frente a las malas noticias. Qué bueno que es escuchar las buenas noticias del Evangelio. En tercer lugar, debemos de mantenernos firmes en medio de la tormenta, sabiendo que el final de esta historia ya está decretado. En la historia no se puede cambiar. El Señor ha vencido, ya está dicho. El Señor ha vencido y nosotros somos con Él más que vencedores. Así que debemos mantenernos firmes en medio de la tormenta. Y por último, debemos aprovechar para compartir el Evangelio en tiempos de zozobra y oscuridad. Necesitamos traer esperanza a un mundo carente de ella. Así que algunas cosas buenas que quiero aplicar como conclusión que nos deja este virus llamado coronavirus. El coronavirus vino para recordarnos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y nuestros temores más oscuros. El coronavirus nos vino a demostrar que no somos tan fuertes ni que estamos tan seguros como nosotros creíamos, que somos mucho más frágiles de lo que nos gustaría reconocer. En segundo lugar, el coronavirus vino para recordarnos que muchas de las cosas que tenemos y que le dimos mucho valor a lo largo de la vida terminaron siendo secundarias y superficiales. El auto que tanto nos costó comprar resulta que ahora no lo podemos usar. La ropa que compramos a crédito porque la queríamos lucir resulta que ahora no hay lugar donde lucirla. Y ciertamente esto es un estado temporal, pero nos lleva a ver que hay cosas que nos han quitado el sueño, nos han quitado años de vida que al final del camino no tenían tanto valor. El coronavirus vino para recordarnos como iglesia que la iglesia no es un templo. La iglesia es sal y luz de este mundo y sigue siendo llamada a predicar la maravillosa noticia del Evangelio en todo lugar. El coronavirus vino para recordarnos que queda poco tiempo para los que amamos y poco tiempo también para tomar una decisión nosotros. Que necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo para que otras personas puedan conocer al Señor. Ya no hay más tiempo que perder. Es hora de hablar del Señor sin vergüenza. La única buena noticia, el Evangelio de la paz. Es tiempo de ponernos confiada y firmemente bajo la cobertura del Señor. Las malas noticias no son para los hijos de Dios. Son para los que viven sin esperanza, para los que viven sin fe, para los que viven teniendo su único tesoro aquí en la tierra. Para nosotros cualquier noticia siempre será una buena noticia. Y déjame terminar con esto. Porque creemos en un Dios que nos cuida y nos protege y nos guarda de todo virus. Pero en segundo lugar, porque creemos en un Dios que si el virus nos ataca, Dios nos puede sanar de ese virus. Pero además de eso, creemos en un Dios que si Él desea que el virus nos ataque y tengamos que partir de esta tierra, Él nos llevará a la eternidad con Él. Así que nunca hay malas noticias para un creyente. Sea que Dios nos cuide, sea que nos toque el coronavirus o que tengamos que partir a su presencia, siempre serán buenas noticias. Por eso quisiera terminar el mensaje de esta mañana con un llamado a los creyentes que están viviendo lejos del Señor y que saben que aunque se congregan en una iglesia,
no están teniendo una vida consecuente. Hoy te estás enfrentando con la realidad de tu fe. La realidad de tu fe en tu casa ya no es cumplir el ritual dominguero. Ahora te encontrás con la realidad de tu fe en tu casa. ¿Qué clase de fe tenías? Si una fe de domingo o una fe verdadera. Durante algún tiempo vas a estar sin domingo. ¿Qué vas a hacer con tu fe? Así que en primer lugar es un mensaje para los creyentes que no han tenido una vida de fe consecuente. Es tiempo de volver tu corazón a Dios. Es tiempo de decidirte por el Señor. Es tiempo de dejar las cosas secundarias a un costado y tomar lo más importante en tu vida. Necesariamente necesitas tomar una decisión por Cristo. Volver tu corazón al Señor. Pero también quisiera hablarles a los que tal vez este video te llega casualmente, alguien te lo compartió o estabas navegando en internet y por casualidad, aunque no creo en las casualidades, entraste para escuchar este video. Creo que te has dado cuenta que hay muchas de las cosas que te quitan el sueño que no valen la pena, que necesitas reconocer al Señor como tu Dios y como tu Salvador, que necesitas mirar la cruz como miraron los hebreos en el desierto, que necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador personal, que necesitas pedirle que perdone tus pecados. Termino con esta oración. Oramos juntos para que puedas tomar esta decisión. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Señor, aquí estoy desnudo ante tu presencia. Vos sabés todo lo que hay en mi corazón, conocés aún la parte más íntima de mi ser. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por haber vivido a espaldas de vos, Señor. En esta mañana me reconozco como un pecador que te necesita. Señor, necesito tu salvación. Quiero mirar la cruz como miraron aquellos hombres a esa serpiente en el asta. Quiero mirarte a vos, Señor. Quiero mirar con fe. Quiero mirar la cruz, Señor. Y quiero que en este día, en esta hora, Señor, la salvación prometida a los que creen vengan sobre mi vida. Oro por mi familia. Oro por mis seres queridos. Oro por los que amo. Y oro, Señor, para que sea lo que sea que venga en el futuro, poder sostenerme en una fe firme, para que cuando vos vengas me encuentres alabándote, bendiciendo tu nombre y compartiendo tu palabra. A ti sea la gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. El próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a volver a estar por este medio. Que tengas una increíble semana y recordá, lectura de la palabra, oración, ayuno y alabanzas a Dios son la mejor dieta para los tiempos de cuarentena. Dios te bendiga. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor?